Hola, en este video hablaremos del análisis gráfico de los movimientos rectilíneos. En primer lugar, veamos qué es un movimiento rectilíneo para luego analizar las distintas gráficas que pueden estar involucradas. Tenemos una partícula que se encuentra en alguna posición con respecto a un marco de referencia. Por ejemplo, como vamos a hablar de una línea recta, voy a decir, por ejemplo, que esta de aquí está sobre el eje X. Entonces, este de aquí es un eje X. Y desde aquí, X es igual a 0. Es decir, que desde aquí comienzo a contar. Esta es mi referencia. Nuestra partícula se encuentra en una posición inicial X sub 0. ¿Sí? Entonces, cuando se está desplazando, cuando se está moviendo, va a estar en diferentes posiciones a lo largo del tiempo. Estas posiciones dependen de los vectores velocidad y vector aceleración. Por ejemplo, si este de aquí tiene una velocidad hacia la derecha, v sub 0, va a estarse desplazando hacia la derecha con una rapidez v sub 0 si esta es constante, si no hay alguna aceleración. Entonces va a encontrarse por acá, o sea, va a comenzar en este punto x sub 0 y va a desplazarse hacia la derecha y va a terminar en algún punto x sub t, xt, perdón. Esta es la posición para cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Esta posición en cualquier instante de tiempo depende de si el movimiento es uniforme o es uniformemente variado. Bien, entonces, en primer lugar, vamos hablando del caso de la velocidad constante. Es decir, MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Bien, en este caso, la única ecuación que tenemos aquí para describir un movimiento a velocidad constante es que cualquier posición a lo largo del tiempo está descrita por la función x sub 0 más la velocidad al principio por el tiempo. Esta velocidad puede ser positiva o negativa dependiendo si va en el mismo sentido que nuestra referencia o en sentido opuesto. Bien, entonces, si nos guiamos con el ejemplo que tenemos arriba, ¿qué pasa si esta partícula que está aquí tiene una velocidad hacia la derecha en t, empieza aquí justo en t igual a 0 y luego está por acá en t? ¿Cuál sería la gráfica de este movimiento? Tenemos que cualquier posición del tiempo es igual a ¿qué cosa? Tenemos que en t igual a 0, ¿sí? Justo aquí, en t igual a 0, empieza justo aquí, en x sub 0. Entonces tenemos que en t0, nuestro cuerpo empieza en x sub 0. ¿Sí? Aquí está t0. Y de ahí va a desplazarse a rapidez constante, aumentando su posición. Si ven, acá está aumentando la posición hacia acá. De aquí para acá aumenta. ¿Sí? Entonces, debería ir yo desplazándome hacia arriba de manera lineal. Porque recordemos que la ecuación de una recta, y es igual a la pendiente por la variable independiente más b. Y esto de acá tiene toda la forma. Tenemos que b es el intersecto con el eje y, x sub 0, y tenemos que b sub 0 es igual a la pendiente. La pendiente es la razón de cambio de una función. Tenemos que la velocidad es la razón de cambio de la posición. Entonces, en este caso, la gráfica sería algo así. Pero no es el único escenario. Tenemos que pueden pasar más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo que mi partícula está así y se encuentra en una posición x sub 0, ¿sí? Medios de la referencia, y está quieta durante 10 segundos, por ejemplo, desde t igual a 0 hasta t igual a 10, tengo que mi partícula está quieta. Y de repente comienza a moverse.
con una velocidad constante. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Saben qué? Este man de aquí, después de 10 segundos, va a comenzar a moverse con una velocidad hacia acá, v sub 0. ¿Qué tenemos aquí? Está en la posición x sub 0, ¿sí? Desde 0 hasta 10. Es decir, que está en la misma posición desde 0 hasta los 10 segundos. Nuestra gráfica sería de la siguiente manera. Así, como indiqué, desde 0 hasta 10. Esa sería nuestra función de posición hasta este momento. Luego, comienza a moverse con una velocidad que está en sentido opuesto a nuestra referencia. La referencia hacia la derecha, ¿ve? X positivo hacia la derecha. Tenemos que la velocidad es hacia la izquierda, está opuesta a nuestra referencia, entonces la velocidad es negativa. Es decir que aparece una recta con pendiente negativa. Nos quedaría algo de esta manera. ¿Sí? Hasta que paremos, ¿no? En algún momento. Bien, esta sería la función de posición para este caso. Bien, yo creo que esos serían los dos casos en movimiento a velocidad constante. Cuando está estático, cuando se encuentra ahí todo el tiempo y cuando se mueve a rapidez constante, a velocidad constante. Puede ser positiva o negativa. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué significa esta parte de aquí? Tenemos que el cuerpo se encuentra aquí en x sub 0 y de repente comienza a retroceder con una rapidez v sub 0. ¿Qué va a pasar luego de un tiempo? Va a pasar justo por aquí cuando x es igual a 0, la referencia. Eso es lo que pasa justo aquí, en un tiempo t. Y luego comienza a irse por atrás de la referencia. Entonces sería en x menos 1, menos 2, etc. Justo lo que está pasando aquí. Puros x negativos. Ya. Entonces, esto de aquí sería la descripción de un movimiento a velocidad constante. ¿Qué pasa con los movimientos acelerados? Pero con una aceleración constante. Tenemos que, en este caso, aparecen varias ecuaciones. Por ejemplo, tenemos una ecuación que nos describe la posición para cualquier instante de tiempo. X de t es igual a x sub 0 más la velocidad del inicio por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas ecuaciones son obtenidas del cálculo integral a partir de las definiciones de velocidad y aceleración. También tenemos que la velocidad en un instante de tiempo es igual a la velocidad al inicio más la aceleración por el tiempo. También tenemos que la velocidad en cualquier instante de tiempo al cuadrado es igual a la velocidad al inicio al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Ya, este de aquí no sería una función del tiempo. Sería una función dependiente de la posición. Aquí me equivoqué. Velocidad dependiente de la posición al cuadrado es igual a esto que tenemos aquí. Perfecto, entonces tenemos estas tres ecuaciones que nos describen el movimiento cuando el movimiento es con aceleración constante. Entonces podríamos tener tres distintas gráficas. Acá teníamos solamente una, X versus T, posición versus tiempo. Ya, cierto. También podríamos tener velocidad versus tiempo, pero es más sencilla, porque solamente son constantes. Antes de seguir por allá, para no saltarnos esta parte, tenemos que, yo puedo traducir estas otras dos funciones como velocidad versus tiempo. Por ejemplo, esto es para la una, esto es para la otra. Vamos a ponerles nombres. A ti te voy a llamar gráfica 1, a ti te voy a llamar gráfica 2. Tenemos que para la gráfica 1, cuando es velocidad, tiempo, tenemos acá en la gráfica 2, velocidad, tiempo. ¿Qué onda? ¿Qué tenemos aquí? En este caso de acá, tenemos
que el cuerpo se está moviendo desde 0 hasta cualquier instante t con una rapidez constante, diferente de 0, tiene una pendiente. Entonces, y es positiva. La gráfica en este caso sería algo como esto. Y aquí sería la velocidad v sub 0, positiva. ¿Qué tenemos en el caso de la derecha? Tenemos que aquí está siempre en la misma posición, no se está desplazando, no está cambiando su posición. La velocidad es el cambio de la posición. Entonces, aquí la velocidad v es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos que nuestra función de velocidad sería algo así. Vamos a hacer una línea un poco más gruesa. Así hasta llegar a 10. Y luego de eso, nuestro cuerpo va a tener una velocidad, ¿sí ven? Comienza a cambiar su posición. Tiene una velocidad que es con pendiente negativa, o sea, es una velocidad negativa. Entonces, nos quedaría algo como esto. Una velocidad negativa justo aquí. Sí, a veces se suele hacer esto para que la línea sea continua. Sí, y esta velocidad de aquí es v sub 0 hacia la izquierda. Ya, eso me había faltado, disculpen. Entonces tengo que, en el caso de acá, puedo tener tres tipos de gráficas distintas. Posición, velocidad, ambos dependientes del tiempo, o velocidad dependiente de la posición. Y también podemos tener funciones de aceleración. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bien, yo puedo tener tres tipos de gráfica. Vamos a ver, pegar aquí. Me quedo rotado. Ya, tenemos algo así. Voy a describir una función de posición dependiente del tiempo. Posición dependiente del tiempo. Tiempo, velocidad dependiente del tiempo. Tiempo y aceleración dependiente del tiempo. Tiempo. Tenemos que, estas son las funciones que describen un movimiento. Vamos a hablar de un caso como el de acá. Vamos a copiar esto. Pero el movimiento ahora va a ser acelerado. Sí, vamos a decir que esto tiene una aceleración A. Perfecto. ¿Cuál va a ser la posición en cualquier instante de tiempo? Bien, podemos notar que nuestro cuerpo empieza en una posición x sub 0, en t igual a 0 al principio. Entonces, tenemos que aquí empieza en un x sub 0. Luego tenemos una velocidad v sub 0 y tenemos una aceleración a. La función que describe este movimiento es esto de aquí. Si ven que es posición dependiente del tiempo. ¿Sí? Aquí están los parámetros, velocidad y aceleración. Entonces tenemos que la gráfica nos quedaría algo así. De x sub 0, aquí empieza. La aceleración es positiva, va a favor del movimiento. A favor de la, no del movimiento, sino que a favor de nuestra referencia. Entonces tenemos que esta aceleración positiva nos entrega una parábola, ¿sí ven? Aquí esto es positivo, t al cuadrado, esto es una parábola que es cóncava hacia arriba. Tenemos algo como esto. El v sub 0 nos va a ayudar a determinar qué tan gorda o flaca es nuestra parábola. Bueno, no va a indicarnos qué tan gorda o flaca es la parábola, sino que nos va a dar también un desplazamiento sobre el eje. Pero en este caso está fácil, nos evaluamos t igual a 0, estos términos aquí se van, te vas, y me queda x sub 0. De ahí sabemos que la parábola es cóncava hacia arriba, pum, ya tenemos nuestra gráfica. De allí el resto, si tuviéramos números, tendríamos que analizarlo como en matemáticas y hacer la gráfica de la función. Nada más. Por eso que este tema me parece fácil, porque cuando uno sabe funciones ya se hace más fácil. Ahora,
En la gráfica de velocidad versus tiempo, bien, tengo que empieza con una velocidad al principio, v sub 0. Y aparte que una aceleración en la misma dirección que la referencia. Y también nuestra velocidad es en la misma dirección que la referencia. Velocidad positiva, aceleración positiva. Tenemos que, si nos percatamos, aquí está la ecuación de una recta. Entonces, la gráfica de aquí tiene que ser definitivamente una recta, velocidad versus tiempo. Entonces, empieza con una velocidad v sub 0 y luego cambia su posición de manera lineal. Perdón, cambia su velocidad de manera lineal. La aceleración, en este caso, es la pendiente de la recta. ¿Sí? Y la pendiente de esta recta sería entonces aceleración. De ahí, en el caso de la aceleración, es una aceleración que va a favor de la referencia, entonces es una aceleración positiva, que se llama A. Y todo el tiempo es la misma. Ahora, sabiendo esto y practicando un poco, podemos describir algunos movimientos. Algo que iba a mencionar es que cuando uno está en el prepolitécnico, les deben preguntar si esto, por ejemplo, es un movimiento acelerado, rapidez constante o lo que sea. Siempre que es una curva, el movimiento es acelerado. Siempre que es una curva, el movimiento es acelerado. En posición, velocidad y tiempo, siempre que sea curva la función, es un movimiento acelerado. Y en este caso es una aceleración variable. Bueno, creo que me haría falta el caso de acá, ¿no? Donde tengo que hay una función de velocidad dependiente de la posición. En este caso tendría algo como esto. Bien, vemos que esto aquí es cuadrático, tendríamos algo así, más o menos la raíz cuadrada de b sub 0 al cuadrado más 2a por delta x. Si comenzamos a contar desde x igual a 0, y aquí solamente tendría que poner la x. Entonces, este de aquí sería algo más o menos así. O yo creo que este de aquí es como que más difícil que evalúen, pero también no es tan complicado de expresar porque si sabemos funciones, podemos describir esta función. ¿Ya? Entonces, bien, esto de aquí sería el análisis de gráficas en el movimiento con aceleración constante. Para otro tipo de aceleraciones se ven en otras materias más avanzadas como física mecánica, también hay en física, electricidad y magnetismo, también suele haber, en dinámica, etc. Ya, esto por el momento. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.